simplemente que, bueno, que puedan exponer su trabajo lo más sintéticamente posible como para que todos puedan hacerlo, digamos, estar en tiempo. Y en todo caso que vayan formulando las preguntas en el chat. Bien. Y después Gaby y Martín pueden ir recogiendo las preguntas al final como para hacer el debate o el comentario que surja. Ok. Bien. Así que bueno, Bárbaro. queda Gaby a cargo. Gaby. Bueno, buenas tardes a Silencio mi todos. micrófono también. Bueno, gracias María Teresa. Buenas tardes a todos. Estamos con Martín Iturriós coordinando las jornadas que se iniciaron hoy a la mañana, esta mañana. Estábamos controlando quiénes son los presentes y demás. Y bueno, tenemos un tiempo muy acotado, son 10 minutos por trabajo. Así que les pedimos que tratemos de respetar para que no se nos vayan. Siempre es poco, pero bueno, hagamos una síntesis. El primero que estaría con la exposición del primer trabajo es Alejandro Silva Fernández, y el tema del trabajo que va a exponer es la irrupción de las narrativas del margen, pistas sobre las representaciones de las LGBTTIQ+, en la producción audiovisual del Nordeste. ¿Vos tenés algo para presentar? ¿Querés compartir pantalla? No hace falta. Bueno, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Te parece? A todos Buenas y a todas. tardes. Ahí me voy a poner el cronómetro para no pasarme, entonces. Dale. Tratando de respetar el tiempo de los compañeros. Bueno, como recién decía bien Gaby, el título de este trabajo, le falta población ahí, me acabo de dar cuenta, es la irrupción de las narrativas del margen, pistas sobre las representaciones de la población LGBTIQ+, en la producción audiovisual del Nordeste. Y está bueno por ahí mencionar que este trabajo se inscribe en el marco del proyecto Producción y Circulación de Experiencias Artísticas en el NEA, Descentralización, Intermitencia y Autogestión, que es dirigido por Alejandro Reyero y co-dirigido por Maya Bradford. Y un poco este trabajo que estoy empezando a hacer se desprende de mi investigación vinculada a mi tesis doctoral y que tiene que ver con diversas dimensiones que tienen que ver con el quehacer de la producción audiovisual en el Nordeste, pero particularmente a partir de la concepción de representaciones, que es un concepto que a mí me interesa mucho trabajar y que vengo trabajando ya hace muchos años, porque lo trabajé también en mi tesis de licenciatura. Y de alguna manera este trabajo retoma la pregunta por las representaciones, entendiendo que las representaciones y que la identidad fundamentalmente se construye dentro de las representaciones y no fuera de ella. Entonces, en algún punto lo que se plantea es, a partir de una metodología bastante híbrida que retoma a la semiótica del cine, que retoma también a la semiótica general, que tiene como objetivo también retomar a la narratología como una disciplina capaz de permitirnos identificar ciertas formas a partir de las cuales se van generando discursividades en torno a la población LGBTIQ, que es el tema que a mí me interesa. Me empecé a preguntar acerca de el tipo de producción que se produce en el Nordeste en relación a esta población, a partir de una serie de características que tiene la producción audiovisual en el Nordeste. Como punto de partida, que es un tipo de producción bastante incipiente, es un tipo de producción caracterizada por sus condiciones de independencia, por la baja disponibilidad de recursos económicos, por el poco acceso a espacios de circulación, de visualización, de exposición, que en general está bastante subsumido a un gran porcentaje de buena voluntad y a un muy bajo porcentaje de disponibilidad económica para producir. A esto se suma también que en general las personas que hacen producción audiovisual en el Nordeste, a excepción de la carrera que está en Formosa, no tienen formación específica en cine como para empezar a problematizar ciertas cuestiones que hacen al quehacer audiovisual en la región. Centrándome particularmente en lo que a mí me interesa, me parece que en la producción contemporánea, tanto de ficción como de documental, hay dos antecedentes. No sé si me levantaron la mano ahí, no sé si corto. Perdón, quería saludar nada más, Cheche, perdón, fue sin Bueno. querer.
Sí, pues no, porque son poco, es cortito, por eso por ahí charlamos después de las exposiciones. Bueno, sigo. Entonces, hay dos antecedentes que me parece que son los principales, digo, para empezar a pensar a la producción audiovisual contemporánea en torno a estas temáticas. Una es la serie documental El Jardín de las Delicias, dirigida por Arturo Fabiani, y la otra es la película Hoy partió a las 3 de Maya Navas, que de alguna manera establecen como un punto de inflexión, digamos, en las formas a partir de las cuales se empieza a representar a la diversidad sexo-genérico-identitaria. Fíjense que es muy interesante esto, sobre todo teniendo en cuenta que a partir de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, se empiezan a generar una serie de políticas de visibilidad, una serie de políticas de discursividad, una serie de políticas de construcción de la alteridad que empiezan a tensionar con una tradición representacional que tiene desde la primera película, desde la segunda película sonora estrenada en la Argentina, de producción nacional en adelante, a empezar a construir ciertos perfiles a partir de una estereotipia caracterizada por lo patológico, por lo criminal, por lo pintoresco, por lo ridiculizante, y que de alguna manera estas producciones, tanto a nivel nacional, pero en la región, que es lo que me interesa por ahí exponer en este lugar, empiezan a encontrar un punto de inflexión de manera posterior a la sanción de la ley de matrimonio igualitario, pero también porque se inscriben una serie de políticas públicas a partir de la sanción de la ley de medios, a partir de una serie de convocatorias de financiamiento del INCA, que empezaron a permitir que la producción empiece a descentralizarse y que las provincias del interior, o mal denominadas provincias del interior, empiecen a poder producir y a disponer de recursos económicos para producir. Como consecuencia de esta coyuntura, y entendemos al término coyuntura como una serie de dimensiones que condicionan drásticamente a cualquier fenómeno, y esto hay que tenerlo en cuenta, es que empiezan a producirse en la región otras películas, otro tipo de producciones y fundamentalmente una producción bastante amplia de cortos, que ahí tenemos a la producción de Jonathan Alonso, que tiene como 4 o 5 cortos, un corto documental que es su primera producción, y después tiene un corto que se llama Minieri, y demás, que empiezan de alguna manera también a inscribirse en un entramado de discursividades súper interesante para empezar a pensar de qué manera estamos representando desde la región a un determinado sector que estuvo históricamente, en principio, invisibilizado, luego se encontró una estrategia comunicacional a partir de la cual ya esta invisibilización se utilizó de manera, se identificó de manera negativa y entonces se optó por una visibilidad, pero por una visibilidad estereotipada, y posteriormente a esa visibilidad estereotipada se empezó a caracterizar esta estereotipación a partir de una serie de procedimientos que lo que hacían era construir arquetipos fáciles de interpretar y que uno automáticamente pudiera identificarlo, ¿no? La marica, la lesbiana machona, la torta, la travesti drogadicta, la travesti prostituta, el puto criminal, digamos, que en general estaban vinculados a algún tipo de patología, de actividad criminal o de alguna u otra manera, siempre en las narrativas y en los guiones afectivos que se construían en torno a estas identidades, siempre se establecían tipologías que daban cuenta y construían un tipo de pedagogía de la abyección que de alguna manera apuntaba a que estas subjetividades nunca tengan un final feliz, digamos, en las historias. Entonces, estas producciones que empiezan a emerger muy recientemente, porque en general la mayoría son en el caso de las películas de Maya Navas, tienen 5 o 6 años, hay una que se estrenó el año pasado, Madre en las Mil, que también generó un proceso comunicacional muy interesante en torno a lo que sucedió en Corrientes sobre la película, porque se empezaron a juntar firmas para que la película cambie de nombre, pero por el otro lado, un cierto sector de los medios empezaron a apoyar la película, entendiendo que era hora como de que se empiece a evolucionar de alguna manera con ciertas eh, idiosincrasias y con ciertas ideas bastante
retrógradas, digamos, acerca de lo que se supone que es la diversidad sexogenérica. Entonces, en algún punto, estas discursividades, y con esto voy cerrando, para no extenderme, yo voy bien todo el tiempo, estoy contento porque lo estoy haciendo bastante resumido. De alguna manera lo que empiezan a tensionar a partir del establecimiento de vínculos sexoafectivos normalizados, a partir de las posibilidades de que una mujer y una mujer puedan sentirse atraídas y que eso no represente un conflicto dramático en su contexto, que un varón se pueda sentir atraído por otro varón y que ese vínculo sexoafectivo no represente de nuevo una ruptura dramática en su contexto, o que una persona trans o una travesti o una traba, dependiendo de cuál sea la forma en la que se autoperciba, no necesariamente tiene que dedicarse a la prostitución y no necesariamente tiene que morir a los 27 años de SIDA. Entonces, me parece que este tipo de narrativas que empiezan a emerger en la región, de alguna manera empiezan a tensionar con todo un constructo histórico que, ya les digo, dentro de la tradición cinematográfica del país, insistieron permanentemente en un tipo de discursividad hegemónica que lo que fue haciendo históricamente fue generar pedagogías de la abyección que construían estereotípicamente un tipo de perfil que, a partir de la producción audiovisual, del tratamiento diferencial que le dan los medios de comunicación a estas identidades y fundamentalmente al tipo de tratamiento que tiene en la televisión masiva, estoy hablando de la ficción nacional que se produce en la TV y demás, se empiezan a generar procesos de normalización. Muchas gracias. 10 minutos. Muchas gracias, Cheche, muy interesante. Gracias por respetar el tiempo. Bueno, continuamos con la segunda interpretación, que es de Rubiolo Juliana Micaela, que por lo que nos dijo está en Alemania, así que bueno, le vamos a agradecer que está con nosotros. Un poco, hay una palabra que no sé cómo traducirla, no sé, pero la dejo esa voz. El trabajo es cuerpos ausentes, es una proyección, decímelo ahí, ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Estás muteada, Julie. Perdón. Sí. En realidad es una síntesis de la palabra videojoking, que significa jugar con videos del inglés. Es como la palabra que se usa en la jerga. Bien. ¿Y cómo se pronuncia? Binging. Bien, perfecto, gracias. En el espacio público, como forma de visibilización contra los femicidios en el Chaco, desde la de Ni Una Menos hasta la actualidad. Así que lo dejamos con... lo único que quiero aclarar, tienen 10 minutos y por favor cualquier pregunta la hacen a través del chat. Gracias. Todo tuyo, Julie. Bueno, me voy a poner un cronómetro también. Bueno, voy a empezar presentando. Esta fue una investigación que hice para finalizar la carrera de la licenciatura en Artes Combinadas. Fue una producción en artes que hice en contexto de pandemia, en donde abordé 3 ejes temáticos muy importantes que eran, bueno, feminismo, binging y artivismo. Y esta producción fue como cambiando, mutó por la llegada de la pandemia justamente, y lo que me gustaría como mostrar un poco en esta presentación es más que nada cómo se fue construyendo a nivel visual, estético, las decisiones que se tuvieron que tomar ante la llegada de un evento histórico que no estaba programado. Así que bueno, no sé si puedo mostrar un PowerPoint acá. Sí. Lo tengo acá. Lo tenés que poner dentro de lo que es presentar. Sí. Quería darle el... A ver... Okay. Una ventana y ahí vas. Ok, presentar ahora. Súper. Bueno, acá estoy. ¿Ven bien? Ahí está, ahí.
Ahí se ¿Se ve. ve bien? Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, me gustaría hablar de esta intervención artístico-política de Madres y Abuelas y de Plaza de Mayo, que fue una intervención que me ayudó mucho a decidir la construcción visual de la obra. Es una obra en la que se puede ver cómo se produce este efecto de hacer presente la ausencia, ¿no? A partir de las siluetas de los desaparecidos en la dictadura cívico-militar en Argentina, y cómo también se fueron poniendo las identidades de las víctimas en estas siluetas. Otra intervención artístico-política que me ayudó a trabajar en esta investigación y que la antecedió sobre todo fue una intervención de Celeste Massini y Tati Cabral, que comenzaron en el año 2015, escribiendo los nombres de las víctimas en las calles, en Resistencia. Y bueno, después como la gente caminaba por arriba, se pasó a una larga tela de nombres que se colgó posteriormente en la Casa de la Memoria, en varias situaciones, más que nada en la marcha Ni Una Menos y en la contramarcha del Día de la Mujer. No estamos viendo la imagen, Ju. ¿No? No. O sea, vemos, pero no pasaste la diapo. No está No se ve que pasando la Ah, diapositiva. ahí pasó. Sí, tengo como delay en el internet, por eso. ¿Se ve ahí? Y si Sí. pudieras directamente enfocar la imagen. ¿No se ve la imagen? Sí, se ve la Eh, imagen, pero se ve también toda tu pantalla lateral con las diferentes diapositivas. Ay, qué raro. Creo que va con delay, está yendo con delay porque cuando vuelvo... Ahí vemos la obra de Celes igual. Sí, bueno, voy a dejar así la pantalla para que no coma mucho internet. Bueno, en esta obra también fue muy guía para mi producción, porque es una performance colectiva que se hizo en el año 2017 en Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación Argentina, donde se trabajó el concepto de femicidio, de genocidio, que es un concepto que va a retomar Rita Segato, no a partir de la performance, sino a partir de sus investigaciones teóricas, pero se puede ver como este feedback entre la práctica artística y el campo de la teoría. Tres de los ejes temáticos que se abordaron principalmente dentro de la producción fueron la crítica al binarismo heterosexual hegemónico, la violencia desde una perspectiva de género y la marcha Ni Una Menos como uno de los actores sociales con más peso durante los últimos años en materia de lucha contra la desigualdad de derechos. En la producción de Cuerpos Ausentes se escribe en las reflexiones en torno a la noción de asimetría binaria, que es un concepto que trabaja Rita Segato. Ella dice que para desmontar este problema de los femicidios hay que desmontar esta asimetría binaria, que está sostenida por el mandato de masculinidad, pero también lo trabaja desde el concepto de Pieta-Red Monique Wittig, para abordar la dominación heterosexual como una construcción social que funciona como un resultado de la ideología de la diferencia sexual, que opera en nuestra cultura como una censura. En la obra esta noción fue interpretada a partir de un uso metafórico y visual del código binario para mostrar cómo este sistema actúa a través de una red simbólica en el plano de lo social. Esta red o matriz heterosexual, en términos de Judith Butler también, es entendida como un conjunto de prácticas heteronormadas que sirven para ocultar ciertas diferencias entre hombres y mujeres. Para Wittig, la dominación heterosexual es una red de censura que lo cubre todo y que suministra a las mujeres un conjunto de hechos, datos y de a prioris que se trasladan a los gestos, a los actos, al trabajo, a las sensaciones y relaciones que quedan condicionadas bajo esta diferencia sociocultural. La producción de Cuerpos Ausentes al inicio comenzó como una videoinstalación interactiva. Este era el diseño original, donde yo abordaba este concepto de matriz heterosexual.
y de código binario a partir de su uso metáforo. Era una videoinstalación que estaba diseñada para que entrara una sola persona por vez y que tenía sensores que lo que hacían que era que a medida que la persona iba caminando por la sala, estas siluetas aparecían y desaparecían, y eran siluetas con las fotografías, datos de las víctimas, de los casos. Y luego, lo que me gustaría por ahí resaltar un poco es la flexibilidad que se tuvo que tener en la producción ante el contexto de la pandemia, de decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque la obra estaba condicionada a la Casa de la Memoria y los femicidios siguieron ocurriendo en el contexto de pandemia. Entonces, esta obra de alguna manera tenía el objetivo de, o no se quería perder el objetivo de visibilizar el alto índice de los casos. Entonces se planificó con un grupo de 15 personas y se hizo esta proyección en distintos puntos del nordeste argentino, en Chaco, en el interior de Chaco, en Formosa, en Corrientes, en Misiones. Este es un pequeño registro fotográfico de las distintas proyecciones, donde también se tuvieron que tomar nuevas decisiones epistemológicas, formales y estéticas, que lo que hicieron es transformar la videoinstalación en otro tipo de imagen y abordarlas a partir de las proyecciones. El tópico principal que se trabaja en esta investigación es Beijing y artivismo, cómo a través de esta herramienta del Beijing, que como lo mencionaba anteriormente, se traduce del inglés y significa jugar con videos, lo que posibilitó esta herramienta fue poder actuar desde el lugar, desde el activismo, del artivismo, ¿no? El artivismo teniendo en cuenta que es un acrónimo de arte y activismo, que encuentra sus antecedentes inmediatos en el arte urbano, del situacionismo y del graffiti, provenientes del siglo XX. Posee rasgos específicos que lo hacen eminentemente efímero y práctico, en un permanente equilibrio entre visibilidad, durabilidad y riesgo, y fue impulsado por movimientos feministas en los años 70, principalmente a través de videos y performance, tomando el cuerpo como soporte del mensaje en vistas a concientizar a la sociedad, consolidar cambios políticos, ocupando como principal escenario espacios urbanos. Acá en Cuerpos Ausentes, este gesto o esta perspectiva desde el artivismo se escribe en un tipo de artivismo feminista a partir de la premisa de considerar al feminismo como el movimiento que lucha para transformar los valores atribuidos a las mujeres y las representaciones de las mismas. Bueno, algunas de las conclusiones, es medio difícil sintetizar toda la investigación en 10 minutos, pero bueno, voy a hablar de algunas de las conclusiones de cómo fue, cómo hizo crecer a la obra este cambio, ¿no? De que estaba pensada como videoinstalación interactiva a luego proyección colectiva. Lo que posibilitó fue poder mantener en vigencia las demandas correspondientes frente al alto índice de femicidios y feminicidios. Funcionó como un móvil de discursos artísticos políticos en el espacio público, en tanto circuito alternativo del arte, con sentido de protesta y crítica social, funcionando como herramienta de manifestación por medio del activismo sobre determinadas preocupaciones sociales. Esta producción de Beijing funcionó como un espacio performístico, generando discursos en el momento presente, teniendo en cuenta la experiencia de los espectadores en el espacio y tiempo de la muestra, ya que la fachada arquitectónica se transformó en un marco de exposición. Por otro lado, ese espacio-tiempo en el que sucedió la obra fue ampliado también por las posibilidades de la tecnología y el uso de las redes sociales, alcanzando un público más amplio de diferentes puntos geográficos, a pesar del confinamiento, y bueno, la muestra se siguió en vivo desde los hogares y con dispositivos tecnológicos que tenían acceso a Internet.
Y bueno, para ir cerrando, en este sentido, la producción de cuerpos ausentes permitió también generar un vínculo de comunidad al provocar que esta proyección sea colectiva y se pueda llevar adelante en el contexto de la pandemia, gracias al compromiso también de otras personas que respondieron afirmativamente. Muy bien. Muchas gracias, Juliana. Y Bueno. cualquier pregunta la pueden ir haciendo en el chat, ¿sí? Para cuando terminamos de exponer el resto, se comenta o si alguna duda, se lo hacen a Juliana. Muchas gracias. Continuamos Gracias. entonces. Bueno, vamos a continuar con el trabajo de Nicolette y Luciana, performance y corporalidad, la expresión corporal como denuncia de la violencia machista. Creo, Juliana, que tenés que dejar de presentar porque sigue apareciendo la pantalla en negro, pero como que estás presentando. Ok. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Me voy. Chau. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Luciana. ¿Me avisan si lo ven bien? Ahí está. Ahí. Bien. Bueno, Perfecto. como vieron ya, como bien mencionaron el título, performance y corporalidad, la expresión corporal como denuncia de la violencia machista. Voy a tratar de ser muy breve. Tengo 28. Bueno, esta investigación se trata de la construcción de la inequidad de género desde la corporalidad, y esta misma corporalidad que refleja las prácticas, los gestos y las conductas constituidos por mecanismos de poder que desembocan en formas de violencia de género. Acá hay dos ejes específicos que tienen que ver primero el lenguaje artístico performático y la violencia de género implícita, que justamente es utilizada, como veníamos viendo ya anteriormente, es abordada por este lenguaje, y para ello tuvo en cuenta también las prácticas artísticas performáticas en los últimos años de la región del NEA. Bueno, se propone entonces evidenciar la violencia de género inscripta sobre y desde las corporalidades en producciones artísticas performáticas, y dentro de estas cuestiones, de estos ejes, encuentro elementos transversales que tienen que ver primero con el sistema patriarcal y cómo es constituido gradual y procesualmente a través de las instituciones, y que, bueno, esto tiene que ver y esto permite que se creen subjetividades, en primer lugar se constituyan bajo esta institucionalidad patriarcal dentro de este sistema, que no solo impacta sobre el cuerpo, no solo se imprime en el cuerpo, sino que se constituye desde el cuerpo. O sea que el cuerpo acá es un punto de partida para que esta cuestión se desarrolle. Este sistema, entonces, general, constituido complejamente, afecta el accionar, el trayecto y el movimiento de las mujeres en la sociedad. Bueno, mis objetivos, el general, es explicitar de qué modo el carácter performativo del lenguaje artístico corporal permite visibilizar la forma en que se ejerce la violencia machista sobre las mujeres y denunciar las operaciones de inscripción de dicha violencia en los cuerpos de sus víctimas. Y en primer lugar se propone una lectura crítica de, bueno, un marco conceptual que está constituido por Judith Butler, que habla sobre la performatividad de género en el cuerpo en disputa, y esta construcción corporal que tiene que ver con una construcción de género en primer lugar, y también habla de una construcción binaria específicamente, y Michel Foucault con la teoría de poder. Entonces yo lo que hago es vincular estas dos cuestiones porque creo que me permite seguir desarrollando la investigación específicamente de la violencia, no como una cuestión privada, sino como una cuestión institucional de las relaciones y de la forma en que se construyen las identidades y asimismo las relaciones binarias, y también dentro del contexto específico y social. Y para eso tengo en cuenta, o sea, esta primera parte tiene que ver con una teoría que se estudia, y para pasar a la parte más práctica de la performance misma, se realizan entrevistas a los performers para describir estas situaciones y sobre todo teniendo en cuenta todo el proceso de producción
no solo en las performances como resultado final, que hay muchas investigaciones que ayudan a estos antecedentes a ver cómo se analizan las producciones artísticas desde lo social, pero generalmente vi que estaban analizadas desde una cuestión muy cerrada de la performance, ¿no? Como con los registros y los videos, pero yo quería meterme mucho en la cuestión más de producción, porque habla también de cómo construyen el discurso de manera gradual, y entonces, bueno, me adentré desde ese lugar en las entrevistas. Bueno, es una metodología claramente cualitativa, interpretativa, con una técnica de recolección de datos en las entrevistas, en las obras performáticas del NEA, como bien mencioné hoy. Bueno, es una investigación que está todavía en vías de desarrollo. No la contextualicé hoy, es dentro de la beca de pregrado de la Secretaría General de Ciencia y Técnica. Mi director es Héctor Ventolila y mi codirector Gabriel Iribarne. Me está ayudando justamente a poder realizar también mi proyecto de tesina, en la que Gabriel es mi director. Entonces, bueno, trabajo desde este lugar, trabajo más teóricamente y analizando desde afuera la parte más práctica, que me ayuda a realizar mi investigación, que mi investigación de tesis tiene más que ver con realizar una performance. Entonces me da todo un bagaje teórico y de antecedentes para poder realizar mi tesina. Así que todavía me encuentro en este marco, me encuentro reforzando la teoría de perspectiva de género, que es muy llamativo porque uno a medida que va investigando va aprendiendo, y entonces no tiene que ver con solo plasmarlo de manera escrita lo que veo, sino de repente me encuentro con que hasta mi propio pensamiento reflejado en la investigación está un poco limitada. Me encontré en esa incomodidad viendo cómo solo hacía hincapié en las mujeres. Me parece una perspectiva de género muy, muy corta, muy limitada, casi sesgada. Entonces, con Judith Butler, que fue es la misma autora que para muchos empezó la teoría queer, entonces empecé a desarrollar más cuestiones que tienen que ver con la lucha feminista, pero que dentro de esa misma lucha general están los homosexuales y las disidencias. Entonces quiere decir que hay una lucha mucho más amplia, que son efectos de esta construcción binaria de las relaciones sexuales. Bueno, y también amplié mucho la definición de la violencia, me encontraba con muchas definiciones estructurales, y no era lo que buscaba, porque yo no busco una definición de la violencia, como ya he visto muchas clasificaciones, verbal, psicológica o física, porque eso yo considero que tiene que ver con un resultado de un análisis de un hecho de agresión, y no como lo que implica la violencia, que en realidad es una construcción social y es un proceso gradual en el que todos estamos involucrados y dentro de este sistema que hoy mencionaba. Entonces no quería entender la violencia como hecho, y más bien el hecho es una manifestación sino quería entenderlo como un proceso que por lo tanto tiene un mecanismo, y es lo que intento estudiar en esta investigación. Y bueno, y me encontré realizando las entrevistas, estoy todavía en ese proceso, pero básicamente hice hincapié en los procesos, como bien dije hoy. En primer lugar, dividí en ejes, primero que pensaban sobre el lenguaje, porque es un lenguaje que es muy amigo de estas cuestiones problemáticas, y quería no solo quedarme con eso, sino preguntar qué era lo que el lenguaje otorgaba para que puedan sentirse libres y expresarse a través de él, para utilizarlo como espacio, porque muchas veces la misma performance es un espacio para hablar dentro de un contexto específico, y no solo en un contexto artístico, sino mucho más social. Entonces quería ver cuáles eran las herramientas y qué podían ellos otorgarle al mismo lenguaje a través de sus propios recursos, para que puedan evidenciar y manifestar denuncias con perspectiva de género a través de él. Así que hice preguntas en primer lugar sobre qué pensaban sobre el lenguaje, y después empecé a entrarme en el concepto de género,
que tiene además muchas raíces, y quería ver la particularidad de cada performer, de qué manera se habla de un mismo tema de manera diferente cada uno, y entonces, bueno, también me adentré en esas cuestiones, y pregunté también en cuanto al cuerpo, qué tanta participación tiene, sabiendo que la performance es un lenguaje interdisciplinar y que hay más recursos que solo el cuerpo, dependiendo obviamente de las decisiones de cada uno. Y también me interesaba mucho ver esta cuestión de diálogo que yo intento hacer en mi investigación, que es la teoría y la práctica, y cómo muchas veces la práctica desemboca también en nuevas formas de analizar y de teorizar básicamente el contexto social. Entonces quería saber también si sus puntos de partida tenían que ver también con una cuestión teórica o de referentes teóricos al respecto. Muestro así muy rápido. Todos concluyeron en que la performance era un medio de manifestación y de comunicación, que el cuerpo era una herramienta, pero sobre todo lo interesante es que el cuerpo ya no es un objeto externo, sino que le suceden cosas, o sea, que es vivencial no solo porque hay una cuestión de espectador y artista en un mismo lugar y tiempo, sino también porque es el cuerpo el que se ve atravesado por las acciones que se realizan. Entonces, no solo es medio y soporte, sino también el cuerpo se construye dentro de esa performance. O sea, así como se construye el cuerpo socialmente, dentro de una performance también se construye, y creo que esa relación es lo que permite al lenguaje poder desenvolver de manera muy amistosa, muy interdisciplinar, cuestiones que son sociales y manifestarlas a través del cuerpo. Bueno, también me dijeron que era un lenguaje por excelencia por estas cuestiones de las problemáticas de género y porque pone en tensión esta mirada social desde y hacia la corporalidad, por ende su rol comunicacional. También ahondé un poco en los objetivos que tenían en cada propuesta. En general todos tenían un mismo objetivo, que era poner en juego esta tensión, esta mirada entre lo que ve el espectador y lo que ellos ofrecen dentro de esa producción. Y después ya cada uno tenía objetos diferentes, ahí sí se diferenciaron, objetivos, perdón. Algunos lo hacían por ser parte de colectividades y de repente no tenían un objetivo personal, pero sí colectivo, y eso también se vio mucho reflejado en los objetivos colectivos dentro de una misma sociedad para hablar a través de un lenguaje artístico. Y otros hicieron hincapié no solo en objetivos previos de la propia propuesta, sino también en lo que se desenvuelve en una postproducción, que es después de que eso es mostrado, cómo empieza a seguir teniendo debate y empieza a volver a poner puntos de partida nuevos, que tienen que ver con nuevas formas de pensar el cuerpo, de teorizar, de reflexionarlo. Luciana, bueno, perdón, estamos en tiempo ya, nos pasamos. Bueno, eso es básicamente los resultados que encontré por ahora. Bueno, seguramente es una investigación que va a traer muchos resultados, ¿no? O muchas aproximaciones. Así que bueno, muchísimas gracias, Luciana. No, de nada, gracias. Continuamos. Bien. Continuamos entonces. Sí. Bueno, ahora continúa nuevas corporeidades en imagen postfotográficas. Otras formas de representación del cuerpo, que es de Vargas Florentín, Diego Fernando, que lo vi que estaba. Ahí estás, Diego. Sí, acordate del tiempo, ¿sí? No sé si tenés que presentar algo, Diego. Sí, voy a presentar rápidamente. Bueno, perfecto. Fíjate a ver si podés. Me avisan si se ve. Todavía no. A ver. ¿No se ve? No, todavía no, Diego. Un momento porque estoy compartiéndome. Sí, sí. Ahí. Se empieza a... Ahí está. Ahí se ve. ¿Estamos? Sí, sí, bueno, sí, perfecto. Me voy a cronometrar también.
Bueno, en esta oportunidad voy a hablar sobre un trabajo de investigación que vengo desarrollando en el marco de mi beca de investigación de iniciación de la Secretaría General de Ciencia y Técnica, bajo la dirección de Alejandra Reyero, y también se desprende de mi cursada en la maestría en Curaduría en Artes Visuales de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Mi trabajo en esta ocasión se denomina Nuevas corporeidades en imágenes postfotográficas, otras formas de representación del cuerpo, y parte de la consideración de que son varios los y las artistas del nordeste argentino que optan por experimentar con retratos de cuerpos humanos diversos, alejándolos de su representación iconográfica convencional hasta el punto de proponernos lecturas divergentes, lecturas disímiles sobre estas nuevas corporidades amorfas, estas corporidades disidentes, alejadas de los paradigmas tradicionales. Bueno, en este sentido voy a analizar producciones de Sofía Madrassi, de Claudio Ojeda y de Pablo Gómez Amela, que en términos generales estos fotógrafos indagan en las posibilidades de retratar el cuerpo, reflexionando en la pérdida de la forma humana tradicional, y en este punto es necesario aclarar que si bien mi investigación tiene como objeto de estudio las producciones de un número mayor de artistas de la región, en este caso, y considerando el tiempo en esta exposición, decidí solamente incorporar las producciones de estos 3 artistas. Bueno, para contextualizar un poco, podemos hacer referencia a que en la actualidad nos encontramos en un entorno colapsado de imágenes de todo tipo, en todo momento y en todo lugar. Vivimos en esta era en la que la fotografía todo lo reina, la fotografía tiene un lugar muy importante en nuestras vidas diariamente, ya que la mayor parte de los contenidos visuales que recibimos a diario son fotografías. Siguiendo a Mario Carlón, nos preguntamos qué significa y cómo interpretamos la actual proliferación de las imágenes fotográficas. Además, con el paso del tiempo, el mundo de la fotografía ha ido avanzando y cambiando gracias al impulso de múltiples desarrollos técnicos relacionados con el campo de la tecnología, con el campo de la informática, que dan como resultado justamente estos nuevos modos de crear y entender la fotografía. Este surgimiento de este nuevo paradigma visual postfotográfico forma parte de esta actual proliferación y este entorno colapsado de imágenes, lo cual genera una abundancia de estímulos visuales de carácter tanto persuasivo como informático o artístico, que llevan a convertirnos en seres consumidores y hasta en seres productores de imágenes, como síntoma de nuestra época, que es la era de la postfotografía, que el teórico John Foncuberta, en su escrito La furia de las imágenes, lo teoriza de manera ardua. A esto también se le suma el hecho de que existen gran variedad de nuevos y desarrollados dispositivos de captación fotográfica, además de considerar la presencia de mecanismos de modificación visual, ya sea en aplicaciones o en programas de edición al alcance de una gran porción de la población, sumado también a diversas herramientas creativas de preproducción en etapas previas a las capturas, que llevan a generar así este nuevo paradigma estético-visual plasmado en estos resultados fotográficos que voy a mostrar en las próximas diapositivas. Entonces, esta sumatoria de eventualidades hicieron que se reinscriban las reglas de la fotografía clásica, dando lugar a nuevas teorías y sobre todo a la noción actual que conocemos bajo el nombre de postfotografía. Estas nociones llevan también a reflexionar sobre los modos actuales de pensar la imagen fotográfica como un conjunto de píxeles que son concretamente editables, concretamente intervenibles. Esto hace referencia a un traspaso o a una superación
de las visualidades hegemónicas y tradicionales que nos lleva a reflexionar no solo en el medio mismo de la fotografía digital, sino también en el entorno de expansión caracterizado justamente por la instantaneidad en la que nos encontramos actualmente. Bueno, yendo a los ejemplos, las producciones de Sofía Madrassi. Sofía Madrassi es una artista formoseña que desempeña su trabajo tanto en Formosa como en Chaco. Sus fotografías rondan en cuestiones relacionadas al desnudo femenino, a la sexualidad y el erotismo. El énfasis en sus fotos se encuentra en el cuerpo fotografiado, sus planos frontales y el encuadre central nos produce un despegue de la figura fondo, producto además de la utilización de estos fondos minimalistas y de colores puros, ya sea a un nivel saturado, como en el fondo en tonalidades en amarillo, o el fondo oscuro con estos tintes negros. En ambos casos nos produce la sensación de profundidad infinita. Esto además nos permite dirigir la mirada hacia las posturas corporales de las mujeres, y además tanto el vestuario como la utilización del maquillaje genera un ambiente de erotismo relacionado a prácticas sexuales cercanas al bondage, al BDSM o al fetiche. En el caso de Claudio Ojeda es un artista chaqueño que desempeña su trabajo tanto en Chaco como Corrientes, y sus estudios enfocados en el diseño gráfico le permitieron experimentar con herramientas digitales a fines de generar estas piezas fotográficas atravesadas por una estética cercana a lo queer, que se combina con lo kitsch y lo pop. Su obra vincula estrechamente el lenguaje fotográfico con el maquillaje, con el collage digital y con la pintura. Su gesto principal se basa en la intervención de los cuerpos, ya sea en etapas de preproducción o de postproducción, remitiendo un poco a estos juegos de la niñez que consistían en transformar o intervenir las fotografías, ya sea en revistas o en álbumes familiares, utilizando diversos materiales didácticos con el fin de colorear lo retratado. Esta experiencia lúdica se la puede considerar como el impulso en su proceso creativo, tanto en la combinación de elementos relacionados a una cuestión de género, como también a las subjetividades cotidianas del litoral argentino. Los recursos digitales le permiten a Ojeda intervenir los escenarios reales para volverlos oníricos, como así también manipular los cuerpos retratados para volverlos irreales, como estos cuerpos mitad humano, mitad pez, estos cuerpos con más de 2 extremidades superiores, cuerpos con partes aumentadas. Y por último, las fotografías de Pablo Gómez Amela plantean una crítica a los clásicos estereotipos femeninos, que son producto tanto de la superación de las tradicionales formas hegemónicas de representación corporal según un régimen visual de fotografía convencional, como también de las actuales lecturas divergentes sobre corporidades que son disidentes, que se vuelven amorfas justamente por no encajar en estos cánones o en estos estereotipos clásicos. Pablo Gómez Amela nos presenta estos cuerpos que no encajan con estos estereotipos de la mujer, ya sea vistos en la televisión, en las revistas o en los portales de internet, en publicidad callejera. Estos medios durante mucho tiempo se encargaron de transmitirnos un ideal de belleza que representa a la mujer con un cuerpo delgado, refinado, poco volumétrico. Bueno, yendo a las consideraciones finales, se puede afirmar que las representaciones fotográficas del cuerpo han adquirido con el correr de los años un cierto poder para reflejar aspectos vinculados a la identidad, tanto personal como de clase, a temas referidos al canon de belleza, a la sexualidad, al género, a asuntos de ideología y política, hasta llegar a un nivel actual donde el fenómeno de la fotografía digital y los cambios en el paradigma sociocultural confluyeron y se conjugaron en la gestación de lo que anteriormente definí como posfotografía.
Considero que estas eventualidades antes expuestas han motivado a las fotógrafas y a los fotógrafos del NEA a indagar en las posibilidades de retratar el cuerpo humano, reflexionando sobre todo en la pérdida de la forma humana, y mediante estos nuevos códigos visuales sexogenéricos, impulsados además por la búsqueda de cambios representacionales en el estatus mismo del cuerpo, estas identidades que ellos retratan se alejan de las normas dominantes para mostrarse como cuerpos no binarios, cuerpos discrepantes, disidentes, cuerpos múltiples, cuerpos diversos e inacabados. Estos cuerpos se fragmentan, se presentan alterados, se presentan profanos. Estas nuevas corporeidades además se pueden deformar hasta la monstruosidad, y presenciamos de cuerpos que se disfrazan, se fetichizan, se metamorfosean, se trasvisten y se muestran desidealizados. Diego, ya estás en tiempo, ¿eh? Sí, ahí terminé justo. Bueno, bárbaro, perfecto. Gracias. Muchas gracias, Diego. Muy interesante. Ahí está, gracias. Ahí está, Gabriela. Bueno, continuamos con el siguiente trabajo de Mayra Ayala, Estéticas Migratorias Audiovisuales, la construcción performativa de mujeres paseras en el espacio fronterizo Encarnación Posadas. Hola, Está bien, Mayra. Bien, buenas tardes. ¿Tenés algo para presentar o vas a comentar? Bueno, dale. ¿Me avisan si se ve, por favor? Sí, ahí cuando todavía no se ve nada. Okay. A ver, ahí se está empezando a ver. Ahí estamos. Bien. Ok, mi trabajo se denomina Estéticas Migratorias Audiovisuales y la construcción performativa de mujeres paseras en el espacio fronterizo Encarnación Posadas. Bueno, este trabajo está enmarcado en las becas de investigación en la categoría de pregrado de la Secretaría General de Ciencia y Técnica. Mi directora es Mariana Giordano y mi codirectora Maya Navas. Bueno, para quien no sepa, las paseras son mujeres que cruzan diariamente las fronteras para comercializar productos, ya sea en la frontera o más allá de ella. En este caso, se inicia este proyecto pensando en las mujeres paseras que cruzan desde la ciudad de Encarnación, desde Paraguay, y que se dirigen hacia la ciudad de Posadas, en Argentina. Bueno, debido a las condiciones sanitarias actuales y que no se vienen realizando estos cruces de manera ahora continuada, bueno, fui generando pequeños corrimientos y desplazamientos para poder seguir desarrollando este trabajo. Se plantea analizar la dimensión performativa y las transformaciones de los cuerpos y las identidades de las mujeres paseras en la zona limítrofe Encarnación Posadas a través de imágenes térmicas obtenidas por medio del registro con una cámara termográfica. Este tipo de dispositivo lo que hace es captar radiaciones infrarrojas o radiaciones caloríficas que emite un cuerpo y transforma estas variantes y las convierte en imágenes. Este tipo de tecnología ha estado siempre mayormente asociada al campo o al contexto militar, justamente para que se pueda controlar el espacio de frontera y evitar la introducción o para mantener al margen a inmigrantes o refugiados. Entonces, lo que yo planteo es subvertir el uso del dispositivo hallando posibilidades narrativas, plásticas y estéticas para abordar el proceso que atraviesan diariamente las paseras en el punto limítrofe entre Posadas y Encarnación, y ahora sumé 2 ciudades nuevas que son Puerto Triunfo y Puerto Rico en la provincia de Misiones. Por lo tanto, se desvía el uso de la cámara termográfica, ya que se utilizará con fines para los cuales no fue creado, es decir, se van a exponer problemáticas sociales a través de sus imágenes. Bueno, en cuanto a los objetivos, en primer lugar está analizar la performatividad de la identidad y de los cuerpos de las mujeres paseras en los desplazamientos físicos y simbólicos en el punto limítrofe entre Posadas, Argentina y Encarnación, Paraguay, sumando a esto también Puerto Rico y Puerto Triunfo, y rastreando historias en tránsito a través de la técnica termográfica. En cuanto a los objetivos particulares, en primer lugar, contextualizar a través del análisis crítico reflexivo el fenómeno de las paseras y las nociones de frontera, otredad y movimiento, a partir del concepto de estéticas migratorias, reconociendo el lugar de lo performativo en esos espacios de desplazamiento. Y finalmente, realizar una pieza de videoarte con registros obtenidos de ese escaneo y ese mapeo corporal de las mujeres paseras, captados por una cámara termográfica, exponiendo los procesos de metamorfosis de cuerpos e identidades en la zona limítrofe entre Posadas y Encarnación.
En cuanto a la metodología, el trabajo se aborda desde una metodología cualitativa y el trabajo se estructura a partir de la pregunta acerca de cómo se experimenta el paso de desplazamiento en las personas que lo protagonizan. También se realizó una indagación teórica y se sigue realizando una indagación teórica a través de bibliografía específica para qué es lo que sostiene esta investigación. Dentro del marco teórico se encuentran Gloria Anzaldúa con el concepto de frontera y también rondando entre las nociones de otredad, el concepto de estéticas migratorias desarrollado por Miqueval, el de aparato estético desarrollado por Jean-Louis Deot, y también la cuestión de la dimensión performativa y de esta construcción performativa desarrollada por Judith Butler. Y también dentro de estos conceptos, uno de los más importantes es el de variantología o anarqueología de medios, desarrollada por Sigrid Zielinski, que justamente lo que me permiten es poder traer este tipo de dispositivo no muy asociado al campo del arte y poder empezar a generar quiebres y romper como con esa lógica articulada de los dispositivos en ciertas áreas. También se realizaron entrevistas utilizando la técnica bola de nieve, una técnica característica de la investigación cualitativa que consiste en una entrevista y a partir de esa entrevista se van juntando nuevas informantes para entrevistar. En este caso se necesita este tipo de técnica porque son grupos sociales a los que es muy difícil acceder, ya que las paseras son mujeres que muchas veces han sido perseguidas, marginadas, excluidas, y por lo tanto no quieren aparecer en imágenes, no quieren ser entrevistadas, no quieren dar sus nombres, etc. Por lo tanto, se necesita un nexo que vaya generando para que se pueda generar ese muestreo en cadena. Y finalmente se realizaron registros con una cámara termográfica, la que arrojó a través de las imágenes formas posibles para reflexionar acerca de las transformaciones corporales, pero también indagar en cómo el cuerpo toma un rol protagónico en este tipo de imágenes. Bueno, si bien la investigación aún atraviesa el umbral de lo incipiente, sí se pueden advertir pequeños elementos o pequeños resultados en cuanto a la investigación. Sobre todo siguiendo a Gloria Anzaldúa, se advierte la frontera como un espacio ficcional cuyo rol es dividir y determinar quién está dentro, quién está fuera, quiénes somos nosotros y quiénes son las otras, en este caso las paseras, cooperando en construir, reproducir y perpetuar una serie de normas, juicios e imágenes que a lo largo del devenir histórico demuestran sus consecuencias en la corporalidad de las paseras. Así, estos primeros acercamientos con la cámara termográfica permitieron reflexionar sobre el rol protagónico que toman los cuerpos en la imagen sin necesidad de exponer los rostros ni las identidades, pero sí permitiendo vislumbrar los recorridos de estas mujeres, como así también las modificaciones en el cuerpo, ya sea debido al calor, al cansancio u otras variables. Bien, así como había mencionado anteriormente, es un proceso, está en proceso, pero sí podría concluir que reconocer las discontinuidades y fisuras tanto de las identidades y las corporalidades de las paseras a través del dispositivo térmico permitirá de alguna manera abrir paso a estéticas migratorias, logrando poner de relieve el fenómeno que atraviesan los cuerpos de estas mujeres en constante movimiento, ya que los resultados obtenidos con este tipo de técnica pueden ser completamente diferentes de lo que se observa en el espectro de luz visible y por lo tanto abandonamos el territorio de lo puramente óptico y nos sumergimos en el territorio de lo infrarrojo. Así se podrá resaltar aquello que queda oculto a primer golpe de vista, ayudando a dimensionar las transformaciones que atraviesan los cuerpos de estas mujeres en movimiento y en desplazamiento, como así también las huellas que van dejando en ese peregrinar diario. Esto de alguna manera va a permitir que se puedan trabajar sobre dos planos de la imagen y de la identidad, la hipervisibilidad y el anonimato. El anonimato porque este tipo de imágenes, a partir del calor que emana del cuerpo, de alguna manera borra parcial e indirectamente los rasgos de una identidad que les es asignada y se genera un borramiento de los rasgos faciales, pero por otra parte también hay una hipervisibilidad, ya que es ese mismo calor corporal fluctuante que emana de sus cuerpos el que genera una imagen de ellas mismas. Por lo tanto, la utilización de un dispositivo térmico de manera expandida, trayéndolo desde otro campo del conocimiento y de alguna manera en contraposición al desarrollo lineal, cronológico o temático que subyace a la ilusión histórica, va a permitir de alguna manera que podamos reconocer historias y dimensiones estéticas capaces de ser expandidas, donde aquellos espacios o donde aquellos medios que parecían improfanados empiezan a desarrollar otro papel
y así también o me alienta o nos alienta en general a pensar también la representación desde otro lugar y no simplemente desde los discursos o desde los medios canónicos o hegemónicos como los medios televisivos. Bueno, comentar un poco las imágenes. Estas son imágenes que realicé con una cámara térmica, son imágenes a las 4 de la mañana entre Puerto Triunfo y Puerto Rico. Claramente es una actividad que en este momento es totalmente ilegal, pero bueno, son mujeres que están pasando por momentos de extrema vulnerabilidad, sobre todo porque son mujeres pobres, como había comentado, constantemente marginadas, en el país de origen no tienen un sustento económico, y bueno, estoy como tratando de moverme a ese espacio que era conocido para mí, porque yo iba a producir una pieza de videoarte con registros en la zona Encarnación Posadas. También era como más cómodo para mí quizás en ese momento, porque yo podía realizar los registros a las 7 de la mañana, a las 8 de la noche, pero todo se daba en condiciones relativamente buenas. Estos registros se realizaron a las 4 de la mañana, cruzando en una canoa, totalmente vulnerables, pero bueno, es el proceso que hay que seguir y de alguna manera para que se siga desarrollando este proyecto. Nada más, eso es todo, muchas gracias. Bueno, Mayra, muchísimas gracias, muy bueno, muy interesante el trabajo también que estás haciendo. Todos los trabajos tienen temas que nos tocan a todos, que tienen que ver con nuestra identidad y bueno, después vamos a hacer un cierre, un espacio de preguntas. El trabajo que sigue es el de Florencia Eileen Roy, Procesos decoloniales en prácticas artísticas intermediales, artes del sonido y tecnologías digitales en la región del NEA. ¿Cómo está, Florencia? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué, vas a presentar algo, Florencia? Bueno, Sí, ahí empiezo. dale, gracias. ¿Me avisan si se está viendo? Se está viendo, está empezando a ver. Ahí se ve. Gracias. Bien, como dijo la profe, mi investigación se titula Procesos decoloniales en prácticas artísticas intermediales, artes del sonido y tecnologías digitales en la región NEA. Esta investigación se enmarca en una beca de iniciación en la investigación de la Secretaría General de Ciencia y Técnica. Estoy dirigida por Mariana Giordano y codirigida por Alejandra Reyero. Y bueno, estoy cursando la maestría en Tecnología, Políticas y Culturas de la Universidad Nacional de Córdoba. Como es una investigación que está en proceso todavía y recién nomás empecé a cursar la maestría, voy a presentar, no hay conclusiones y resultados, sino que simplemente voy a explicar un poco sobre los objetivos y sobre el tema de investigación y los avances que tengo hasta la fecha. Bien, esta investigación se basa en tres conceptos, tres grandes conceptos, ¿sí? El de intermedialidad, Sonic Arts o artes del sonido, y ambos, estos dos conceptos están como fundados en la decolonialidad, surgen a partir de la idea de decolonialidad. El objetivo de mi investigación es analizar justamente el desarrollo de las prácticas intermediales de la región NEA, con énfasis en obras de arte que se enmarcan en la categoría de artes del sonido, Sonic Arts. Estas obras de arte, sonoras específicamente, se configuran como representaciones alternativas decoloniales del sistema moderno colonial, ¿sí? Actualmente, en la Argentina comienzan a surgir procesos decoloniales que se presentan como prácticas intermediales. Y estas prácticas actúan como puntos de encuentro y diálogo entre diferentes aspectos, materiales, semióticos y culturales, y estos aspectos caracterizan la producción y recepción de cada medio. En esto juega un papel súper importante el desarrollo tecnológico, sí, porque permite la creación de estas prácticas, dado que implica el Internet de todo. Es decir,
no hay absolutamente nada que no esté afectado por la presencia de agentes de inteligencia artificial. Y con inteligencia artificial no me refiero a robots o androides, sino que un software de composición o producción sonora, por ejemplo, ya es inteligencia artificial. O un software que utilizamos diariamente como Excel, ¿sí? Es inteligencia artificial. Le brindamos ciertos datos y el software realiza cálculos matemáticos a partir de esos datos, ¿sí? Entonces, no hay absolutamente nada que no tenga, que no esté influenciado por estos agentes de inteligencia artificial. Esto permite la mejora de las aplicaciones y comunicaciones electrónicas y hace que los artistas específicamente empiecen a utilizar, a emplear, mejor dicho, nuevas herramientas y estrategias de composición, ¿sí? Grabaciones ambientales, instrumentos musicales nativos y de cámara, performances, muestras audiovisuales, obras literarias argentinas, combinen cantos folclóricos y los cantos de pueblos originarios también, por ejemplo. Además de esto, empiezan a utilizar nuevas plataformas para exponer sus producciones, ¿sí? Y acá específicamente hablo de las plataformas online. Bien, en este sentido, entran en juego, digamos, las artes del sonido, o sonic arts, que van a estar asociadas a los músicos, pero también a los artistas del mundo de las bellas artes y de los nuevos medios. Entonces, este concepto de sonic arts se va a ocupar más que nada de aquellas prácticas que a través del sonido discuten con las ideas tradicionales de la música, ¿sí? Implementando las tecnologías digitales y la computarización del sonido. Entonces, a partir de esto, yo busco en esta investigación dar cuenta de un reposicionamiento de las minorías culturales en el esquema centro-periferia, ¿sí? Con el fin de, este reposicionamiento, digamos, tiene el fin de confrontar desigualdades sociales, culturales y regionales. También Perdón, Florencia, ¿sí? ¿vos estás corriendo las diapositivas No. o estamos...? Ah, bien, perfecto. Está bien. Aún no. Bueno. Este reposicionamiento también conlleva acciones autogestivas, ¿sí? Implicando tanto en el ámbito de relación y experimentación entre los distintos lenguajes de las artes, la regeneración de los procedimientos artísticos contemporáneos y la reconfiguración de las lógicas convencionales de producción, difusión y consumo. Por eso estaba hablando de las plataformas digitales, las plataformas online, lo importante que se están volviendo, y más que nada con este último año que tuvimos de toda la virtualidad a causa de la pandemia de COVID. Bien. Voy a hablar de dos casos específicos que son parte de mi análisis, del cuerpo de análisis. Esta, es la Orquesta de Música Popular de acá del Chaco y Yamil Bulgerner, que es un artista intermedial. La obra se llama, no lo voy a pronunciar, es en com, el nombre original está en com, pero traducido se llama Museo al Aire Libre. Se realizó en el 2005. Es una obra de cámara con procesamientos electroacústicos en tiempo real. Está compuesta desde un lenguaje contemporáneo que resalta los timbres de los instrumentos y de la electrónica, las texturas que ambos puedan lograr para abordar un discurso en donde, entre otras cosas, se perciben paisajes sonoros actuales de la región NEA, que van desde ambientes muy urbanos hasta sonoridades de la fauna y la flora regional. A lo largo de la obra se relatan fragmentos de poesías de Mempo Giardinelli, fusionados con versos de canciones y tonadas del cantautor Cito Segovia, y y parte de los sonidos de la comunidad com. Todos estos fragmentos evidencian un lenguaje sonoro y abstracto a partir del cual se elabora un imaginario que busca resaltar las particularidades de la región nordeste, ¿sí? Nuevamente esto de reivindicar aquellas subjetividades y todos los sujetos que fueron silenciados y negados por el sistema moderno colonial.
En esta obra el espacio sonoro tiene un papel fundamental, ¿sí? Para aprovecharlo se combina la utilización de parlantes y de un grupo grande y heterogéneo de instrumentos que se encuentran situados espacialmente, rodeando al público y también entre el mismo, ¿sí? Intercalados y mezclados con el público. La guitarra, por ejemplo, está situada entre el público y se caracteriza a la voz propia de la gente desde sus gestos y la interpretación también. En la composición instrumental, los músicos son en parte compositores de su propia línea sonora, ya que por lo general tienen que ir modificando en base a lo que deseen, digamos, los parámetros del discurso, haciendo que la obra no resulte única y cerrada, sino que tenga la posibilidad de variar de interpretación a interpretación, digamos. Y por el lado de la composición electroacústica, esta está trabajada desde la tecnología digital y el procesamiento del sonido está programado con el software Max MSP, el cual permite al artista controlar y asistir constantemente el sonido que resulta de la interpretación, digamos, de los músicos. Esto quiere decir que los procesamientos electroacústicos, todo lo que salga, digamos, por los parlantes, va a depender directamente de esa interpretación que los músicos hagan en tiempo real. Bien. Y el otro caso es una banda formoseña de Ramírez, se llama, ellos surgieron en el 2006, y sacaron el año pasado específicamente un álbum que se llama Chamamés de Encierro. Está basado en, justamente en este encierro que tuvimos por la pandemia del COVID. El álbum está conformado por 4 piezas sonoras y hay un quinto track, que ellos lo denominan como track oculto. Bueno, estas piezas sonoras las compusieron en el barrio Villa Hermosa de Formosa, durante la etapa de pandemia. Las producciones presentan una base rítmica de chamamé, fusionada con folk rock y psicodelia, para remitir al ambiente natural de la región. Se utilizaron 2 guitarras eléctricas, un bandoneón, audios de WhatsApp, sintetizadores y grabaciones de ambiente del monte, mezcladas con grabaciones de radio antiguas. Estos últimos recursos, los audios de WhatsApp, las grabaciones del ambiente del monte y las grabaciones de radio, tienen el objetivo en cada una de las canciones de reflejar situaciones y estados de ánimo ocasionados por el encierro, ¿sí? Por la pandemia, por la cuarentena. Bueno, entonces, por ejemplo, el primer track se llama Para hacer la tarea, el segundo Para pensar en tu ex, el tercero Para cortar los barrotes, el cuarto El valor de tu vida, y ese quinto track oculto se llama Fantasmas de encierro. Las piezas funcionan a modo de paisajes sociales sonoros, a través de los cuales los artistas buscan revelar justamente que en la interrupción de las actividades en todo el mundo hay una gran parte del pueblo que vivió y aún vive la pandemia sin internet, sin agua, sin servicios y a veces sin horizonte dentro de los planes del mundo. Básicamente usan el internet y todo lo que la tecnología y el avance tecnológico nos permite para criticar el internet y todo el avance tecnológico, ¿sí? Bueno, justamente esto da en cuenta de la discriminación social y económica que produce el avance tecnológico y la inteligencia artificial respecto de la disponibilidad y el acceso a la tecnología por parte de las minorías. Florencia, perdón, estamos en tiempo, no sé si querés cerrar con alguna idea. Bueno, justo estaba terminando, terminé, así que bien, listo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El dejo de compartir. Perfecto. Bien, continuamos con el siguiente trabajo, que es Decolonialidad del gusto, la receta regional y su construcción móvil en la producción de un libro de artista, que tiene 2 autores, Esledé Mayelén y Iribarne Gabriel. No sé si están por presentar algo, Ayelén. Hola, profes, hola, chicas.
¿Qué tal? Profe Gabriel, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Estaba él, sí. Ahí estoy por presentar un PowerPoint y empieza el profe. Perfecto. Bueno, mientras voy comentando unas cositas, en realidad esta presentación que muy gentilmente me incluyó Ayelén, forma parte de su proyecto de tesina, el cual yo estoy dirigiendo también, y está inserto dentro del proyecto de investigación, Conexiones entre Arte y Diseños, sobre el cual hablamos hoy a la mañana, no voy a profundizar demasiado en eso. Pero no quería dejar de comentar la importancia de este tipo de proyectos y de este tipo de conexiones, sobre todo entre el trabajo que pueden hacer los tesistas o los becarios, ¿sí?, vinculados a los proyectos de investigación, en este caso. Principalmente el problema de la decolonialidad, del cual un poco también mencionamos esta mañana, ¿no?, la necesidad de generar un marco epistemológico, metodológico para la recuperación de ciertos elementos, quizás perdidos o escondidos, ¿no?, a lo largo de nuestra historia, nuestra tradición, nuestra gran tradición, y que es necesario encuadrarlos para que a partir de ello puedan producirse obras, como en este caso la propuesta de Ayelén, que están orientados más que nada un poco al cuestionamiento mismo de la estructura de producción y acreditación del conocimiento, ¿no?, en la medida en que pone en cuestión un dato fundamental de la investigación científica, de la metodología científica, que tiene que ver con la reproductibilidad y la linealidad del relato histórico, de la recuperación histórica del relato, que, como les voy a contar ahora, va a estar intervenido y modulado en un lenguaje que pone en jaque muchas veces casi todo nuestro sistema de producción. Por ello mismo me parecen tan relevantes este tipo de investigaciones y que contribuyen, o que deberían aparecer más y contribuir más, a la producción de un sistema local y propio de acreditación y de legitimación del conocimiento, anclado en específicamente nuestra facultad. Bien, no quiero robar más tiempo, te dejo a vos, Ayelén. Gracias, profe, gracias por esta primera parte. Bueno, decolonialidad del gusto, la receta regional y su construcción móvil en la producción de un libro de artistas es parte del planteamiento de mi tesina de investigación en producción, como dice el profe, que tiene como propósito la producción de un libro de artistas basado en gastronomía de la región del NEA a partir de la práctica de una tesis decolonial. Bueno, ¿de qué se trata esto? Yo parto del problema o enfoque teórico. Inicialmente se toma como referencia a los autores Rita Segato, Aníbal Quijano y Adolfo Albana Chinte en sus consideraciones generales sobre los procesos de colonización en nuestra América, porque dichos autores dicen que los procesos de colonización europea establecieron categorías raciales que se impusieron sobre lo étnico y cultural, produciendo un tipo de homogenización. En este sentido, nuestros pueblos fueron clasificados en función de categorías impuestas por la mirada europea en indio, negro y blanco. La formación de categorías raciales entonces sirvió para organizar la explotación del sistema de trabajo y la configuración de jerarquías. Entonces, teniendo en cuenta esta premisa, sería posible afirmar que si nuestra historia está asignada por una clasificación social que en el proceso de conquista jerarquizó a los grupos humanos por raza y género, también es posible pensar, teniendo en cuenta estos aspectos, que estos procesos de jerarquización, de dominación, de efectos de poder, pasaron a otros aspectos de la cultura como el campo culinario. La construcción de recetas regionales, tanto escritas como orales, es decir, escritas en revistas en documentos históricos, en libros, como orales, es decir, transmitidas de generación en generación, pueden ser pensadas como aspectos de poder porque, como ven ahí en el dibujito, los procesos de colonización o de culturación gastronómica, como dice Adolfo Albana Chinte, incidieron en los ingredientes, sabores, consumos, preferencias gustativas, usos, y tienen que ver con los rituales locales.
Entonces, en la región del NEA se tiene en cuenta que se desarrolló, que esto es algo que lo sigo investigando a partir del archivo y otros documentos, la agricultura del maíz, la mandioca, la yerba mate, hace poco me enteré que hubo mucha producción de tabaco también, hortalizas, es decir, frutas y verduras, y el desarrollo de la ganadería. La huella de los pueblos guaraníes, o sea, de nuestras comunidades guaraníes, la influencia de la colonización europea por los siguientes años, las migraciones provenientes de muchas naciones del mundo, conformaron una gastronomía basada en relaciones de dominación. Entonces, teniendo en cuenta esto que estoy contando, esto que es problemática, esta situación problemática histórica, la intervención de estos datos históricos, es decir, de estas recetas, es fundamental. Y por esta razón, esta propuesta de investigación / producción se encuentra orientada a llevar adelante una revisión crítica de los procesos de colonización gastronómica. Pero esta intervención no puede ser cualquier intervención, no puede ser cualquier experimentación, sino aquella orientada, y acá me adelanto a la metodología desde una hermenéutica no colonial. ¿Esto qué quiere decir? Acá se propone entonces la práctica, el ensayo de una tesis decolonial. Entonces ahí tengo como referentes a los autores Rolando Vázquez y Walter Mignolo. Vázquez establece, como lo están leyendo en la cita, que la tesis decolonial busca romper con el privilegio de la visión, o sea, el ocularcentrismo, y de la noción de lo real para rescatar otras formas de percibir el mundo que tienen otra temporalidad fijada en la memoria. Rememorar se vuelve muy importante para comprender y percibir el mundo. La tesis tiene que ver con el rescate de lo que la modernidad, colonialidad silenciado y ha suprimido bajo el dominio de la representación moderna colonial. Entonces, teniendo en cuenta este avance, esta propuesta de práctica de tesis decolonial, la hipótesis que guía esta investigación, producción, es que resultaría posible plantear una manera alternativa de intervenir el relato histórico hegemónico, recuperando estos datos históricos, es decir, estas recetas regionales, culinarias, que fueron atravesados por procesos de colonización, para intervenirlos y atravesar esa superficie histórica, así como ven ahí el dibujito, y generar una serie de ramificaciones que produzcan una narrativa hipertextual. El hipertexto sería mi estrategia tanto narrativa, conceptual, alternativa. Entonces, esta intervención sobre los procesos de colonización es necesaria también por el motivo de que nos permite acceder a un mundo no colonial, abriendo la posibilidad de lo que podría haber sido, contando una historia alternativa. Lo no colonial también se define, no se define como esta cuestión del volver a lo primitivo, no se busca volver a lo primitivo, se busca desplazarse de las imágenes visuales o de la representación occidental de lo que siempre se vio, por ejemplo, en el cine, en la literatura, en la pintura. No se trata de volver a eso en este proyecto, sino generar otro tipo de narración, una narración alternativa. Y también hay ideas que siempre estuvieron asociadas a la función biológica y fisiológica del cuerpo humano, que pasa creo también en otros temas. En este proyecto no se trata de volver a ese punto, en el punto de los consumos, del placer o disgusto sobre la comida, sino correrse un poco de eso, desplazarse. Entonces, la estrategia que a mí me va a permitir eso, el recurso, es el hipertexto. La hipertextualidad me permite entonces correrme de estos esquemas de colonización para construir una historia que da por resultado un libro de artista. ¿Y por qué este formato? ¿Por qué el libro de artista? Porque el libro de artista me permite incorporar todos estos elementos en una estructura narrativa no lineal que rompe con el discurso histórico hegemónico.
con el orden progresivo de la historia, planteando una mirada alternativa. Entonces, el gran objetivo de mi proyecto sería la realización de un libro de artista analógico que haga énfasis en el proceso de experimentación con recetas como metáfora de la deculturación gastronómica en la región del NEA, con el propósito de poner énfasis en esta liberación de los sentidos y de formas de percibir el mundo. Avance que yo ya en el trabajo lo denominé como memoria sensorial, esto de expresar un tipo de memoria sensorial. Entonces, bueno, estas fueron algunas de las imágenes que están viendo, fueron algunas de las prácticas que tuve mientras, son algunos bocetos, esto no forma parte del libro todavía, son algunas de las recetas que pueden llegar a formar parte, como batata chirirí. El chirirí en guaraní justamente es una palabra onomatopéyica de la fritura, el chirirí es por esta cuestión de algo que... bueno, entonces todas estas ideas interesantes van a formar parte del libro, voy a empezar a jugar con eso. Entonces, ¿cómo voy a realizar este libro? Ahí pasa la parte metodológica, bueno, así como mis compañeros también, estoy en un tipo de producción que es en artes, donde la producción es la finalidad misma de la investigación. Y como voy a hacer un libro de artista, esto es un tipo de obra que se halla en el campo de las prácticas editoriales, es decir, es un lenguaje editorial. Y como toda práctica editorial, sea pura o sea híbrida, como en este caso el libro de artista pertenece a una clasificación híbrida, yo tengo tres instancias. Uno, un proceso de previsión, donde establezco una relación como tesista, editora, con mediación de mi director, hacia el libro de artista, donde voy a decidir estrategias conceptuales en cuanto a la investigación, donde consulto archivos, revistas, textos académicos, y donde voy a seleccionar las recetas según criterios específicos. Luego, un proceso de edición. Cuando tengo la etapa de la previsión, paso un proceso de edición donde elijo los elementos paratextuales. ¿Qué quiere decir esto? Paratextual es todo elemento que rodea al texto. Entonces ahí voy a decidir cuál va a ser el formato, la encuadernación, tapa, título, tipografía, paja, maridaje tipográfico, se dice también la combinación de muchas tipografías, para finalmente pasar a la producción gráfica, o sea, la pieza analógica luego de varias modificaciones. Bueno, terminando con esto, justamente les quería mostrar más o menos como hice mi libro, la última decisión que tomé, que va a ser un libro pop-up, es decir, un libro desplegable, donde la relación que va a tener es entre figuras de papel tridimensionales, donde pueden ir textos, figuras, y bueno, se va a establecer justamente esa relación. No va a ser así como lo ven en la imagen, eso solamente fue una prueba. Pero bueno, de esto más o menos se trata el desafío. Voy a seguir mi proceso de investigación. Y bueno, les agradezco Gabriela, Martín, a María Teresa por este espacio. Gracias a todos por escucharme en este momento. Y bueno, le doy también, por supuesto, como mencioné antes, a mi director por el seguimiento minucioso hasta el momento. Y bueno, le doy la palabra al profesor Gabriel Hendín. Bueno, gracias Ayelen, muy interesante, muy original aparte. Ay, gracias. Bueno, gracias. Gabriela. Bueno, sí, vamos a pasar al último trabajo que tenemos para presentar, para compartir hoy, de Gabriel Hendín, Identidades transmediales, diálogos y experiencias a través de proyectos que trabajan los dispositivos tecnológicos, el audiovisual expandido, la corporalidad y el territorio. Bueno, ¿qué tal? ¿Se me escucha ahí? Perfecto. ¿Sí? Qué bueno, muchas gracias. Voy a tratar, me pongo el cronómetro, voy a tratar de, estamos todes, o sea, una jornada ardua, venimos de la mañana, así que voy a tratar de ser respetuoso del tiempo. Bueno, muchas gracias por
el espacio brindado, a María Teresa, bueno, Gabriela, Martín por estar coordinando la mesa, Daniela también por este espacio. Bueno, la verdad es que vengo siguiendo desde temprano, como decía, las presentaciones, y es como que acá hay como profesor y como también, bueno, parte de la gestión, no puedo no nombrar realmente cómo se viene trabajando en esta construcción discursiva con esta mirada tan especial sobre lo regional. La verdad es que me parece como muy importante los trabajos que se están presentando, esta idea también de, como dice Mignolo, justamente de la opción decolonial, ¿no? Cómo realmente en los últimos 10 años que se vienen trabajando, cómo, bueno, esto que se va viendo en las aulas, los conceptos, las obras, los escritos, ¿no? Las temáticas, realmente lo que vienen planteando los estudiantes, ya casi que pueden formar parte de un corpus de obra, concretamente, para una investigación académica, desde el trabajo de Mayra, que presentó recién, el que presentó recién a Yelén, bueno, lo de Juliana, digo, esto es me parece como tan interesante esto de poder plantear la corporalidad ausente a través de dispositivos tecnológicos. Bueno, el trabajo de Mayra, que tuve el placer de verlo como surgir un poco de cero en el taller que tenemos en cuarto año. Y bueno, y la importancia de poder trabajar esta cuestión de los límites, las fronteras, ¿no? Justamente la conversación que quería proponer yo tenía que ver con eso, ¿no? Con la cuestión de repensar lo identitario, ¿no? Que es algo que en los últimos 10 años realmente es algo que vengo viendo en las aulas, en los estudiantes, que vienen como repensando también, o sea, con un respeto propio sobre la región, pero también replanteando, repensando la cuestión identitaria propia, ¿no? Desde cuestiones de género, de cuestiones estéticas, y también esa cuestión de la transdisciplina y cómo va atravesando. Se me viene a la cabeza justamente un concepto de desterritorialización, ¿no? que plantea, bueno, Deleuze, y que trabajan en lo sucesivo varios autores, ¿no? Realmente otro de los trabajos que me parecen como muy interesantes de Nicolás Ojeda también, que trabaja, a quien estoy dirigiendo en su tesina, que trabaja el desmonte y los interrogantes entre los cambios climáticos, también Cristian Cocha, bueno, también Florencia Sánchez Aquino, también no solo en este proyecto sobre arte electrónico, digital y transmedial local, estuvimos compartiendo con Cristian y Florencia un espacio que se dio en México también, en un festival de México, trabajando justamente con este concepto de identidades transmediales, que también, bueno, ahí lo veo a Diego Vargas, que también formó parte del proyecto Identidades Transmediales que propusimos desde que fue un proyecto con México, junto a México y al laboratorio Alameda. Tengo ahí una serie de links que quizá ahora cuando termino el conversatorio los voy a poner ahí, como también los voy a poner acá en el chat, como también voy a poner un mail, ¿sí? Que está abierto para aquella que quiera escribir ahí respecto a los proyectos que estoy planteando y quiera más información. Ahí lo que voy a abrir es un drive en donde haya más información para poder ver y para también poder continuar dialogando, ¿no? Bien, algo que quería contar también es lo que estamos trabajando en el contexto de la subsecretaría, ¿no? Que será un proyecto que
justamente la Subsecretaría de Innovación y Vinculación Tecnológica, que viene trabajando en proyectos específicos, como este proyecto que acaba de nombrar, Identidades Transmediales, un proyecto también de innovación y algoritmos y nuevos medios. Estamos también trabajando en un proyecto que se llama Bonplan, que es diseño de un sistema de visualización a través de tecnología de realidad mediada. Este es un proyecto que venimos trabajando junto a La Rochelle y a la UNTREF, justamente con Mariela Yerey y Diego Jarac, y es muy interesante, digo, el recorrido que venimos haciendo, a pesar de que, bueno, justamente con la pandemia se cortó un poco todo, como ya sabemos, pero ahí pudimos continuar con distintos encuentros con científicos. Estamos trabajando también con la revista Bonplandia, que es una revista científica de la UNE, y trabajando diversas cuestiones relacionadas, referidas al vínculo entre el medio ambiente el medio ambiente y la posibilidad de visualizar, ¿no? De trabajar en una visualización transmedial de esos archivos, ¿no? Con esto pudimos trabajar con artistas, con científicos, con antropólogos también, viendo distintas como visiones referido a lo que tiene que ver con el archivo, ¿no? Con cómo poder traer un archivo que, como se decía hoy, también es un archivo, siempre hay algo que ya está realizado, pero cómo poder revivificarlo, ¿no? Y de alguna manera hay otro proyecto que es los usos del sonido, que es junto a París 8 y a la UNL, en donde ahí se están trabajando cuestiones relacionadas también al medio ambiente y a la sonoridad, ¿no? Se parten del concepto de 3 ecologías de Guattari, sí, que de alguna manera nos ayuda a tener una conciencia, un registro ético y estético al mismo tiempo del espacio y tiempo que habitamos. También ahora después en el chat voy a dejar un link para que puedan ver una conferencia que se va a hacer el próximo jueves en Brasil, que pueden formar parte, y que y el mes que viene va a salir también una publicación relacionada a esto. Varios de los estudiantes que están acá pudieron participar de esos 4 encuentros. Bueno, hay un proyecto también que planteamos con Daniela Valdés, que se presentó hace 2 meses desde la facultad, que tiene que ver con el desarrollo e implementación de herramientas de realidad virtual aumentada y videojuegos, en relación al ecosistema, a la sustentabilidad y patrimonio cultural en el territorio. La idea es poder trabajar un caso de estudio e implementación impenetrable. Ahí la UNE tiene un centro de investigación y desarrollo en Almirante Brown, y bueno, la idea es ver de qué manera también se puede hacer como un trabajo justamente en diálogo con el territorio, en diálogo también con quienes lo habitan también ese territorio, y justamente repensar. Me parece que es como una instancia interesante, después de todo lo que venimos como escuchando y que se viene trabajando y desarrollando en estos 10 años en la facultad, que bueno, estamos viendo acá justamente el fruto concreto, ¿no? De lo que se viene trabajando. Es decir, hay una etapa interesante para trabajar también, para poder salir y poder meterse más aún en el territorio, indagar, a trabajar, a repensarlo. Hay relacionado a esto, justamente tenemos una serie de capacitaciones, va a haber una clínica de art gaming y de narrativas transmediales que ahora lanzamos este viernes, que justamente cuando pensé cómo se puede trabajar este tipo cómo se pueden repensar este tipo de temáticas, un poco como lo que venía recién hablando Ayelén, también cómo uno puede repensar a partir de la hipertextualidad, ¿no? A partir bueno, concretamente de las narrativas transmedia,
distintas formas de también de producir, ¿no? Hay un ejemplo que saqué de un texto de Donna Haraway, en donde trabaja toda la cuestión del capitaloceno, etcétera. Bueno, súper interesante, ahí lo voy a poner también en el drive que voy a compartir quienes escriban ahí al mail. Y ahí saqué una idea de un juego transmedial que se llama Never Alone, que es un juego de varias plataformas, como una especie también de rompecabezas atmosférico que trabajaron unos desarrolladores con una comunidad inupiat en Alaska, ¿no? Entonces me parece como interesante como antecedente, también como corpus, poder traer un tipo de desarrollo de ese tipo. La verdad es que ya veo que estoy en horario, es increíble cómo se pasan los 10 minutos, tengo un montón de cosas más, de citas, digo, que traje, pero en definitiva, y para cerrar, me parece como muy interesante esto, escuchar, ser como muy receptiva a lo que está sucediendo. Hay un cambio de paradigma, concretamente, hay una mutación en la creación escrita, en la creación teórica, práctica. Me parece que en algún momento va a disolverse, ojalá se disuelva eso. Yo creo que esta mirada decolonial es muy importante, y poder entender esto, el cambio de paradigma que hay en la producción y en la recepción. También todavía hay que hacer un trabajo con los públicos, ¿no? Y bueno, y de alguna manera ahí queda abierta, ¿no? A través de ese mail y a través de las redes de la subsecretaría y de los proyectos que venimos haciendo, a quienes se quieran sumar, ¿sí? a poder continuar estos diálogos. Sí, bueno, gracias. Muchas gracias, Gabriel. Pongo Muy acá, interesante. perdón, pongo acá en el chat estos links que fui hablando y correos, etcétera. Excelente, gracias, muchas gracias. Bueno. Yo había anotado una pregunta, Martín. Sí, una sola, de Silvia Sánchez. Sí, que ella preguntaba si había indagado, si Luciana Nicoletti había indagado en el feminismo decolonial y citaba a dos autores, ¿no? Curiel y Ansaldúa, por ejemplo. No sé si es... Si está... Acá estoy. Bien. Ahí está. No había indagado, así que me voy a poner a investigar. Me gusta que me puedan aportar a mí también, y que pueda haber un diálogo. Sí, por ahí charlo, ¿no? Escuché durante las exposiciones una predominancia de Judith Butler, que es una autora excelente, una referente indiscutible, ¿no? Pero no así de autoras latinoamericanas y de coloniales. Por eso, y que de pronto yo también las estoy descubriendo y hay un mundo y es muy interesante. Eso nomás. Bárbaro. Gracias, Silvia. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte, porque ese por lo menos lo que estaba en el chat era la única, el resto eran felicitaciones y salutaciones, no había nada. Conferencias, escuchás de... ahí está colocando Gabriel los links. Bien. Pareciera que nadie quiere preguntar nada. O no por ahora. O no por ahora. Capaz que quieren seguir viendo, a ver. Bien. Sí, por ahí, mientras si a alguno por ahí se le ocurre alguna pregunta que quedó en el tintero, me parece que la exposición de Gabriel fue un poco un cierre también de nuestra jornada, ¿no? Porque justamente yo estuve anotando, por ahí resaltando los conceptos
más importantes que fueron surgiendo en las distintas presentaciones. Y por ejemplo, Gabriel decía, yo iba a hablar de la identidad, y él dijo repensar lo identitario, ¿no? Desde el primer trabajo del Cheche, de visibilidad estereotipada, como empezar a reflexionar sobre eso, sobre esa identidad, el tema de la memoria, que también rescataba Juliana, la perspectiva de género presente en muchos de los trabajos, el tema del cuerpo y las identidades, el rol protagónico del cuerpo en el trabajo de Mayra Ayala, sobre las estéticas migratorias, las transformaciones en el cuerpo debido al calor, al cansancio, súper interesante. Todos los trabajos creo que realmente están mostrando ese cambio de paradigma que también estaba mencionando Gabriel. Todo lo de Florencia, de las plataformas, de la importancia de las plataformas online, que ninguno podemos negar, agentes de inteligencia artificial presentes, y me pareció muy interesante lo de reivindicar las subjetividades también como otro tema. La decolonialidad que hablaron Ayelén y Gabriel, en el trabajo que están haciendo, en la tesina que está haciendo ella, generar una narración alternativa, cuando nos explicó de qué se trataba ese trabajo, la memoria sensorial, rescatar esa memoria sensorial, y la desterritorialización, que finalmente con la que cierra Gabriel, que me parece que como que todos estos temas van amalgamándose, ¿no? en este nuevo cambio de paradigma, y que realmente la facultad está produciendo mucho, y se está empezando a ver también, como decía Gabriel, que está desde el inicio, esos frutos y esas semillitas que se fueron. Te dejo, Gabriel. Y también quiere hablar María Teresa, que ha levantado. No, pienso, digo, y ya que vino varias veces Walter Mignolo acá en las citas, etcétera, me parece que esta idea del pensamiento fronterizo, ¿no? que él propone, que me parece que eso es lo que estamos viendo tiene que ver con eso, ¿no? No solamente con el pensamiento, sino también con la producción teórico-práctica, ¿no? Que tiene que ver con esa idea fronteriza, que por lo menos lo que uno viene viendo en otro, que no es lo que uno viene viendo en otros espacios, en otras regiones, mismo en esta idea tan interesante de abordar desde la periferia, ¿no? Justamente lo interesante que tiene eso, es algo que quizás en otros centros justamente no se ve como tal, no se aprecia, digamos, como tal tipo de producción, ¿no? Bien, Gabriel. María Teresa quería decir algo. Yo quería señalar a propósito de los trabajos que se expusieron ahora en la tarde, que muchos hacen, en realidad son producciones con mucha carga reflexiva y mucha carga de investigación, que también nos permiten pensar esto de lo que ya esta mañana empezamos a conversar, que es cómo tenemos que volver a ver la investigación, las metodologías de investigación, porque todo este campo disciplinar del arte y de la investigación en arte y sobre el arte nos llevan a generar nuevas categorías, nuevas metodologías de abordaje y demás, y esto se está notando en los trabajos que están proponiendo no solamente los docentes investigadores, y las docentes investigadores e investigadoras, sino también nuestros propios estudiantes. Es muy evidente cómo estos trabajos que vienen realizando en producciones artísticas nos lleva a reflexionar acerca de las nuevas categorías que tenemos que establecer, las nuevas metodologías para el abordaje de la investigación en y sobre el arte. Así que yo les agradezco muchísimo, los felicito a todas, porque realmente los trabajos han sido muy, muy interesantes, muy significativos, así que espero que continúen con sus trayectos de investigación
Ahí hay una pregunta que le hacen a Cheche, que es de Silvia Sánchez, dice: Cheche, aunque no es específicamente tu tema, pero ¿cómo percibís desde las instituciones están irrumpiendo las disidencias sexuales y cómo son percibidas o consideradas? ¿Qué tensiones, qué relatos van apareciendo? No sé si es una pregunta que pueda responder desde tu aporte o investigación. Sí, por supuesto que mi investigación tiene una especificidad, digamos, pero también reflexiono en torno a políticas públicas generalmente, a cuestiones vinculadas a la gestión. Y en realidad es una pregunta que no tiene respuesta, porque siempre va a depender de qué institución estamos hablando, de qué tipo de subjetividades estamos hablando, pero en general estamos hoy por hoy viviendo en una situación contextual en la cual existe un doble discurso permanente, digamos. Por un lado, existe una corrección política institucional que hace suponer que las diversidades, a ver, no sé si ahí se escucha mejor, ahí se escucha mejor, hola, ahí, que hace suponer que las diversidades, las disidencias, las alteridades, el rol de la mujer, aparentemente estaría siendo contemplado, aparentemente estaría siendo tenido en cuenta, aparentemente estaría teniendo un trato igualitario, pero después en la práctica generalmente se siguen sucediendo situaciones de violencia, situaciones de tensión, situaciones donde hay ciertas prácticas espurias en el marco de las instituciones que a veces tienen que ver con lo disidente y a veces no necesariamente, sino que tienen que ver con sus propias lógicas de funcionamiento. Entonces, yo creo que, de nuevo, volviendo al inicio de la idea, me parece que no es una pregunta que pueda tener una respuesta generalizable. Me parece que todas las instituciones tienen culturas institucionales que hay que corroer que se corroen de forma muy lenta, de forma muy pausada, pero de alguna u otra manera que, por ejemplo, hoy por hoy estemos escuchando trabajos como los de Juliana, como los de Diego, como los de las chicas, en general, que estuvieron exponiendo con perspectiva claramente feministas, claramente desde la teoría queer, tiene que ver con que las instituciones de alguna u otra manera, por presión de el cuerpo docente, por presión de los intereses de los y las estudiantes, de alguna manera no tienen más opción que empezar a contemplar estos temas en los planes de estudio. Y acá fíjate qué interesante, y aprovecho ya que estamos charlando y hay acá directores de carrera y demás, quiero aprovechar y voy a hacer un paréntesis nomás. Me escribieron por lo menos 3 estudiantes mientras se estaban sucediendo las exposiciones sobre el profesor Roberto Besos, que básicamente estuvo haciendo otra cosa toda la tarde mientras todos exponían. No quiero ser maleducado, pero me parece que algunos de los chicos se sintieron ofendidos por esa situación. Entonces, por ahí, si le quieren comentar a él que de última, si va a estar haciendo otra cosa durante las exposiciones, si quiere salir o algo, porque les da la impresión de que está haciendo otra cosa mientras estamos todos exponiendo y debatiendo, como que nos queda muy bien. Bueno, gracias. Gracias por el comentario. Al margen de, volviendo a lo que estábamos charlando, me parece que eso también genera como una tensión, inclusive en ciertas cuestiones que están propuestas en los planes de estudio, que limitan cuáles son a veces los contenidos que tenemos que dar en las asignaturas, y que los mismos estudiantes, yo me ponía contento porque por ahí estas reflexiones que estaban haciendo Diego, que estaban haciendo Juliana y muchos de nuestros estudiantes los empezaron a trabajar en nuestras asignaturas, con trabajos prácticos, enseño y demás, que nosotros lo hablamos mucho por ahí con el tronco teórico, digamos, de la licenciatura en Artes Combinadas, que en general está bueno cómo los estudiantes van retomando sus trabajos, los vuelven a trabajar en el taller de tesín y demás, y nos alegra que haya una continuidad en los intereses, digamos, ¿no? Pero fíjense cómo muchas veces los marcos teóricos principales que utilizan nuestros estudiantes no los estamos dando nosotros en las asignaturas, sino que son marcos teóricos que abordamos los docentes en nuestras investigaciones personales, digamos.
Entonces, esto dialoga mucho con la pregunta inicial que hacía Silvia hace un rato acerca de cómo irrumpen las disidencias, los feminismos y demás en el contexto institucional, porque de alguna u otra manera nos están permitiendo establecer ciertos marcos de reflexión en torno a temáticas que interpelan a los y las estudiantes de forma muy directa, como la construcción de la corporalidad, las concepciones no binarias del género y demás, que de alguna manera no hacen específicamente a nuestros planes de estudio, pero que sin embargo todo el tiempo están emergiendo en los marcos teóricos, están emergiendo en las formas de trabajo, están emergiendo en el tipo de producción que realizan. Así que a mí me parece, Silvia, que si bien es una pregunta que no tiene respuesta, me parece que la misma presión del estudiantado, del cuerpo docente, de los intereses hacia dónde va el mundo del arte inclusive, empiezan a corroer ciertas estructuras que por ahí pareciera ser que están estancas, pero que sin embargo se van moviendo permanentemente porque no hay forma de que eso no suceda. Claro, como esas luchas por la hegemonía son permanentes, ¿no? Y que entonces no es tan estable el poder o ciertos poderes o ciertos conservadurismos. Sí, Sí. un poco la pregunta la lancé como para poder charlar y para que nos des tu reflexión. Claro, entiendo perfectamente que tu investigación es específico de producción audiovisual y de disidencias, pero abordando esos marcos teóricos y considerando esa población de estudio, podés darnos una visión acerca de qué está pasando con las instituciones, que yo percibo mucho, por ejemplo, con la cuestión o que me pasa permanentemente con las reacciones que recibo cuando utilizo en algunas instituciones lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo. Bueno, el lenguaje inclusivo es, definitivamente, es como el punto de conflicto en las instituciones tradicionales y fíjate que es muy interesante porque por ahí nosotros acá estamos más habituados y en las clases los mismos estudiantes hablan lenguaje inclusivo, pero cuando vos tenés que dar, que a mí me ha pasado, charlas, por ejemplo, destinadas al nivel medio o al nivel terciario, por ejemplo, en la ciudad de Corrientes, se te levanta medio Meet y medio Zoom pidiéndote que hables bien, por ejemplo. ¿No? Entonces es como un debate muy interesante para darlo hacia adentro de las instituciones. Ustedes sabrán, el año pasado creo que una docente inclusive fue expulsada en una escuela de Corrientes porque había usado lenguaje inclusivo. Entonces son cuestiones que hay que discutir y nosotros, por ejemplo, en Senio, cuando empezaron los debates en torno al lenguaje inclusivo, algo de lo que hablábamos justamente tenía que ver con cómo la lengua evoluciona. Saussure lo planteó hace un siglo. Y sin embargo una discusión que se sigue teniendo, digamos, y está bien que se tenga, y está bien que claro, es un debate muy necesario. Está bien que se generen debates. Sí, totalmente. Sí. Y también coincido, y con esto me silencio, qué interesantes los marcos teóricos que comienzan a surgir en los trabajos, muy contenta por escuchar hablar de estos temas, y por ahí, por supuesto, bueno, ante la predominancia de Butler, que es genial. A ver, hay otras feministas que también están muy interesantes y que están hablando desde la opresión, desde la negritud y que está muy interesante que ampliemos nuestros marcos, ¿no? Muchas gracias. A vos. Gracias por los aportes de ambos. Bueno, siendo justo la hora, las casi 17 horas, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más referente, o María Teresa, algo más. Simplemente agradecerles y que los esperamos mañana a las 9 para continuar con la segunda jornada, con otros trabajos que seguramente serán igual de interesantes o más. Así que estaremos encontrándonos allí en ese espacio. Mañana a partir de las 10, ¿no? A partir de las 10. 10 de la mañana, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No sé, Gabriela, hasta luego, nos vemos. ¿Un otro comentario? Gracias a todos, nada más. Gracias a la Secretaría, gracias. Los tiempos también y por Exactamente, todo. Gracias a todos. Gracias, un placer. Gracias. Gracias, chao. Hasta luego, gracias. Trabajo. Chao, felicitaciones, hermosos trabajos. Gracias, Dani.